Muy buenas tardes a todos. La vida cristiana o es el 100% o es el 50%. Y si es el 50%, no sirve. El 50% equivale a nada. Entonces debemos tomar conciencia de eso. Ahora, lo que parece un chiste, cuando uno dice, el Señor va a venir aquí. Le digo una cosa, si usted mira en la Biblia y se la mira atentamente, el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Y dónde nos tienen que encontrar? Haciendo lo que tenemos que hacer. Haciendo lo que tenemos que hacer. Si no estamos acá en la iglesia cuando corresponde, bueno, compartiendo con alguien acerca del Señor. El compartir, por ejemplo, con algunas personas, trajo como consecuencia el privilegio de los bautismos que vimos. Y es increíble cómo Dios hizo las cosas ese día. Estábamos programados para el domingo en las, ¿cómo se llaman? En las pilas. En las pilas. Ya habíamos separado todo, teníamos la tarjeta, la gente llegó a las 9 de la mañana y nos encontramos que la piscina había tenido un deterioro y no se podía usar. Domingo 9, un poquito pasado. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde vamos? Alguien dijo, vamos donde siempre. ¿Cuál es el lugar de siempre donde van todos? Al río Pance. Pero sabíamos que el río Pance ya desde el sábado en la noche estaba lleno de borrachitos. El río Pance. No, allá no podemos ir. Y surgió un ángel allí, la mamá de una persona que se iba a bautizar. Nos dijo, ¿qué les pasó? Tenemos este problema, así que estamos pensando dónde ir. Yo ya arreglé eso, así que les esperamos. Donde yo vivo hay piscina, hay de todo, a la entradita de Cristo Rey. Y nos fuimos todos. Todos tenían carro, no podíamos fallar. Y llegamos allá. ¿Y qué tal es el lugar? ¿Qué dices tú? ¿Cómo es el lugar? Comodísimo. Una piscina inmensa. Nos prepararon café. Teníamos de todo. Y toda la gente quedó agradecida con Dios, porque fue la acción de Dios diciéndonos, yo voy a arreglar esto. Y lo arregló de una manera que no lo esperábamos. Entonces, vale la pena caminar con Dios. Vale la pena caminar con Dios, ¿no? La pregunta que tenemos en esta tarde, ¿cuál es? ¿Qué significa que un cristiano, que usted está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Jesús hizo la promesa de que Él enviaría el Espíritu Santo sobre sus hijos y dijo, el Espíritu de verdad. Y Él os dirá todas las cosas que vendrán. O sea, el Señor nos dejó el Espíritu Santo con la misma capacidad y valor de que si Jesús estuviera con nosotros. Ahora, ¿cómo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Está usted seguro que está guiado por el Espíritu Santo? ¿Está seguro que tiene el Espíritu Santo? Es lo que queremos ver en esta tarde. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, hay un pasaje de la Biblia que tenemos que leer con mucho cuidado. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne y el Espíritu se oponen entre sí y perdemos el justo dominio de nosotros mismos. Analicemos esto. Tenemos dos opciones en la vida, aún siendo cristianos. Y nosotros escogemos, nosotros elegimos. Una opción es estar dispuesto a andar en el Espíritu.
reconocer la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y actuar de acuerdo con él. Esa es una opción. ¿Y cuál es la otra opción? En ese mismo pasaje dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es un ejemplo que está poniendo allí. El apóstol Pablo está diciendo, hay dos opciones, usted elija cuál va a tomar. Una es andar en el Espíritu. Otra es escoger cosas en la vida que solo le traen dilución. ¿Qué significa dilución? Que nunca se cumplen, nunca llegan a la meta. ¿Por qué? El hombre nuevo en Cristo quiere caminar en el Espíritu Santo. Pero el yo, la carne, no quiere caminar en el Espíritu. ¿Y qué sucede? Cuando el cristiano es manejado por su yo, lo único que va a vivir es un conflicto. Porque vamos a escoger hacer cosas, vamos a escoger decir cosas, vamos a escoger encontrarnos con la gente que nos parece lo mejor y en el fondo, esa actitud incorrecta, no tomar la ruta que necesitamos, en primer lugar, vamos a perder el dominio propio. Vamos a hacer cosas que no pensábamos que podíamos hacer. Perdemos el dominio propio. En segundo lugar, nos vamos lejos de lo que Dios realmente quiere que hagamos en nuestra vida. Y finalmente, nuestro yo. La Biblia le llama la carne. Nosotros le llamamos el yo. Porque la palabra carne en el griego significa algo bien feo, significa animal. Lo que está diciendo la Biblia está diciendo el hombre animal. No dice el yo, el hombre animal. Su conducta, su deseo es contra el espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está en su vida porque esa promesa el Señor la cumplió. Él dijo, yo les enviaré mi espíritu y Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Usted lo tiene, fue entregado, está en su vida. Pero ahora Pablo nos comienza a explicar, yo tengo que escoger ahora qué dirección voy a tomar. Si voy a andar en el espíritu, las consecuencias van a ser ciertas de alguna manera, lo vamos a ver. Pero si yo no decido andar en el espíritu y sigo manejando mi vida por mi propio deseo y le doy gusto a mi yo, satisfazgo a mi yo. Hay muchas maneras de satisfacer el yo. Llegó el día sábado, ¿a qué voy a ir allá? Sí puedo verlo virtual. Dios dice, claro que lo puedes ver virtual. Y esa oportunidad yo la di para aquellos que no pueden salir de su casa. Yo escojo. Y de pronto puedo creer que estoy haciendo lo mejor. Estoy con Dios, estoy con el Señor. No, no está, porque no escogió lo que tenía que escoger. Ser lleno del Espíritu, entonces, es algo bien definitivo y exige decisiones muy fuertes nuestras. Rechazar algo y tomar algo. Eso significa el conflicto. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y qué sucede cuando no actuamos de acuerdo con el Espíritu Santo? La Biblia dice, el Espíritu gime en nosotros. ¿Por qué gemirá? Porque ve que no estamos haciendo aquello para lo cual hemos sido entrenados. Ahora, ¿cómo se reconoce que una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Porque ora mucho? ¿Porque viene todos los días a la iglesia?
¿Porque se viste al estilo cristiano? No. Veamos cómo se reconoce. El recibir el Espíritu Santo es una decisión de aceptar la promesa del Señor Jesús. El Espíritu Santo guía al creyente a mayores verdades del Evangelio. Es una guía y es una fortaleza para soportar la hostilidad de los seres humanos. Piense usted, cómo el Señor Jesucristo soportó toda la hostilidad que le tocó enfrentar. ¿Encontró algún lugar donde lo felicitaron a Jesús? No. Ahora, ¿estamos enfrentando hostilidad humana hoy en Colombia? ¿Sí o no? ¿Qué dijo el señor Petro? Si yo salgo elegido presidente, cierro todas las iglesias y lo firma. ¿Hostilidad? ¿Hostilidad? En un foro de vicepresidentes, ayer, ¿qué dijo uno de los candidatos a vicepresidente? Lo primero que tenemos que hacer, sea que yo estoy allí o uno de ustedes está allí, es inmediatamente exigir que las iglesias paguen los impuestos. Hay un plan hacia la iglesia. Hostilidad. Eso se llama hostilidad. Lo que se busca es que las iglesias no tengan más influencia, porque los únicos que nos oponemos a las nuevas directrices acerca de los derechos humanos, que en realidad es dejar que cada cual haga lo que quiera, incluyendo el LGTBI, es la iglesia. ¿Quién es la única entidad que está en contra del aborto? La iglesia. Y como no hay acuerdo con ella sobre eso, hay que terminar con ella. Hay que terminar con ella. Pero no va a suceder. Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. No va a suceder. Pero sin embargo hay muchos cristianos asustados por eso que se han vuelto cristianos progresistas. Entonces, se sienten bienvenidos por los que no aman la iglesia. Viene un tiempo en que si estamos llenos del Espíritu Santo lo vamos a tener que demostrar, definitivamente. La pregunta entonces ahora es bien simple. ¿Cómo podemos demostrar que estamos llenos del Espíritu Santo? En la Biblia, si vamos más abajito de Gálatas 5, 16, 17 y vamos hacia abajo, nos vamos a encontrar con esto. El fruto del Espíritu Santo. Son 9 elementos de un solo fruto, no son frutos con la S al final. Son 9 elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué están allí? ¿Qué sentido tiene que en la Biblia se hayan puesto los 9 frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué más? Bueno, lo que ustedes dijeron. Y al último dice dominio propio. Ahora, ¿qué propósito tienen esos 9 frutos? Que si usted y yo
estamos llenos del Espíritu Santo, en nuestra vida tienen que verse esos frutos. Si no se ven, hemos escogido el lado contrario. Hemos escogido el lado contrario. O sea que nuestra conducta tiene que ser moldeada en esos 9 frutos, que es uno solo. Por lo tanto, no tenemos que escoger cuál me gusta. Tenemos que dar un testimonio con quienes nos conocen que nosotros creemos que la conducta tiene que estar regida sobre esos frutos. Veamos uno cada uno. En primer lugar, debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo y es una decisión personal. Una decisión que tenemos que tomar. Uno no puede decir, Señor, ayúdame que yo pueda cumplir con esto que está acá. No. El Señor se mueve si yo digo, tomo la decisión, Señor. En tu nombre voy a hacer esto, aunque me cueste. Y cosa increíble, entonces Dios dice, ya, aquí estoy, te respaldo, hazlo. El primer fruto o evidencia del fruto del Espíritu Santo es el amor. ¿Cómo podríamos ver si estamos cumpliendo con el amor o no? Hagámonos esta pregunta. ¿Demostramos amor en situaciones difíciles? Es fácil demostrar amor cuando estamos con situaciones fáciles, como todos somos amigos. Todos estamos de acuerdo. Pero cuando no estamos de acuerdo, pierdo yo el control y pierdo el dominio propio. Y trato de enfrentar eso con fuerza. Y el que está esperando y viendo eso de mi parte, dice, pero si este muchacho es cristiano, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está actuando así? Estamos demostrando amor en situaciones difíciles. ¿Y qué significa amar? Las damas son quienes mejor saben esa frase. ¿Qué significa amar? Dar más allá de lo que se nos pide. Porque si amamos en la medida en que nos aman, eso es cariño. Pero amar es dar más allá del límite que se nos pide. Ir más allá. ¿Demostramos eso? Tenemos que preguntarnos. Segundo, el gozo. ¿Qué significa eso? ¿Perdemos el gozo y la alegría frente a las dificultades o seguimos confiando y obedeciendo a Dios? Cuando uno va de paseo, el gozo salta solo, ¿cierto? Pero cuando se echa a perder el carro que nos trae de vuelta, ¿qué pensamos? No deberíamos haber venido. ¿Cómo actuamos frente a esa situación? Para no perder el gozo, estamos dispuestos a decir lo que dice la Biblia. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. El auto que iba manejando Freddy Rincón hubiera tenido un problema mecánico, hubiera quedado detenido y parado, estaría vivo. Pero seguramente, mientras tanto hubieran dicho, es el colmo que a esta hora este carro ya no funcione, son las 2 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es esto? No nos damos cuenta que a lo mejor Dios hace intervenciones que nos van a favorecer. Todas las cosas ayudan a bien.
Usted, señora, en la casa, ¿pierde el gozo cuando se le quema la comida y ya es la una? O dice, no, no importa, comeremos otra cosita y todos contentos. ¿Ah? Es fácil perder el gozo, ¿cierto? ¿Ah? O usted, señor, cuando está recién pagado y va y compra algo y se da cuenta después que en otra parte está más barato y pagó de más. No, debía haber comprado esto yo. Es fácil, ¿no? Es fácil mantener el gozo, aún en las situaciones adversas. Algunos estábamos perdiendo el gozo el domingo pasado después de las 9 cuando vimos qué hacemos. Entonces dijimos, pero tenemos que hacerlo de alguna manera. ¿Y qué hizo Dios? Aparece una señora que tenía su apartamento allá, vivía allá en un edificio muy bonito y dice, tengo todo listo, vamos. ¿Cómo es el gozo en su vida? ¿Perdemos el gozo rápidamente y la alegría frente a las dificultades? ¿O seguimos confiando y obedeciendo a Dios? Eso es lo que se nos está pidiendo allí en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Que el fruto esté presente. Que el fruto esté presente. ¿Y el fruto que sigue? Paz. Fácilmente pasamos de la paz al arrebato y luego del arrebato a la injuria y hacemos justicia de acuerdo a nosotros mismos. Sabemos que el hacer justicia produce paz. ¿Cuándo se pierde la paz? Cuando actuamos injustamente. Cualquiera pierde la paz si alguien trata con él injustamente. ¿Estamos dispuestos, aún perdiendo nosotros, mantener lo que es justo con otras personas? Cuando no hacemos eso, la paz desaparece. ¿Cómo estamos allí? Amor, gozo, paz. Pero la paz es consecuencia de la justicia, de hacer las cosas justas. Aunque a veces hacer lo justo signifique que yo voy a perder. Pero si es lo justo hay que hacerlo. Ese testimonio es el que la gente tiene que ver en nosotros. Ese testimonio. Esa es la señal de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y funciona. O está en nuestra vida, pero no funciona, está ahí esperando. Fácilmente pasamos de la paz al arrebato. Fácilmente pasamos a la injusticia. Y es lo opuesto de lo que se quiere de nosotros. Luego viene el siguiente, la palabra paciencia. ¿Cuánto nos gusta la palabra paciencia? Pero qué difícil es en ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿somos pacientes ante los fracasos o las dificultades? O rápidamente, y eso que estamos muchas veces orando, esto se acabó, esto no tiene salida, aquí no hay nadie que nos pueda sacar de acá. ¿Cierto que a veces actuamos así? ¿Dónde quedó la paciencia? Dice el dicho que la paciencia alcanza lo que la dicha no puede. Somos pacientes ante los fracasos o dificultades. A veces los fracasos son el método de Dios para cambiarnos de situación y esa situación va a ser mejor. ¿Estamos dispuestos a creer eso? ¿Ejercitamos el dominio propio?
Cuando alguien de pronto nos insulta elegantemente, cuando alguien no cumple con nosotros lo que prometió, ejercitamos el dominio propio, mantener la boca cerrada y orar por esa persona y pidiendo que Dios cambie la situación. O explotamos, o explotamos. Hay un grupo de ollas que se caen en la cocina y una señora ahí que dice, no más me voy a casa de mi mamá. ¿Huele a paciencia o impaciencia? Y esa señora cantaba en la iglesia. ¿Ejercitamos el dominio propio? ¿Mm? No hace mucho vi a un muchacho que estaba manejando una bicicleta y de repente pisó mal en el pedal y se cayó. ¿Qué era lo lógico? Tranquilamente recoger la bicicleta. No, pero ¿qué hizo? Te caíste, echándole la culpa a la bicicleta. Usted dice que un cristiano no puede hacer eso. Claro, y más, y más. Somos pacientes ante los fracasos o dificultades. Ejercitamos el dominio propio. Benignidad, el fruto que sigue. ¿Qué significa benignidad? Esa palabra significa la capacidad de ser bueno, la capacidad de hacer buenas cosas. Eso es ser benigno. Tenemos esa capacidad de ser buenos, aún cuando deberíamos ser malos por la situación que está frente a nosotros. ¿Tendríamos esa capacidad? Bueno, es lo que la llenura del Espíritu Santo nos pide si queremos que sea real. Que sea real. Miren, este ejemplo lo tuvo el Señor Jesucristo con Pedro. Habían ido a un lugar, a una pequeña ciudad. Habían predicado, habían sanado a algunas personas, pero la gente del lugar se rebeló y dijo, no queremos que estén más aquí, y comenzaron a apedrearlos. Y Pedro le dijo a Jesús, oye, esto no lo podemos soportar. ¿Por qué no ora para que caiga fuego sobre esta gente? Y Jesús le dijo, ¿cómo? ¿Pedrito? No, nada de eso. Vámonos de aquí. Algunas veces queremos ser como don Pedro, ¿no? No don Pedro que está aquí, sino Pedrito el de la Biblia, ¿cierto? Él era fuerte, no aceptaba nada y tuvo que aprender de una forma bastante elocuente la paciencia y la benignidad. Sobre todo esta benignidad tiene que manifestarse ante el problema de un prójimo. Manifestamos benignidad con las dificultades de nuestro prójimo, el que está junto con nosotros muchas veces, o aquel que eventualmente pasa por nuestro lado. Yo he oído muchas veces y vez tras vez, no le dé un centavo a nadie que se lo pida. Que aprendan a trabajar. Bueno, tengo que confesar que yo no lo hago. No puedo creer eso. Y más aún cuando veo niños que ahí están pidiendo, por favor, déjeme limpiar el vidrio de su carro. En ese caso, ¿será correcto ayudarle? Él verá si lo aprovecha o no lo aprovecha. Miren los detalles donde podemos ver la benignidad. Luego sigue bondad.
¿Qué es la bondad? El hombre bondadoso, la mujer bondadosa, siempre va a tener comprensión ante problemas de otras personas. Capacidad de tener comprensión. Esa es la bondad. Ver qué sucede en esa persona, qué es lo que hay que hacer antes de decir no, no tengo tiempo, váyase. Comprensión. No es fácil tener comprensión. Pero si nosotros queremos dar evidencia de ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser comprensivos. Y finalmente, no finalmente, pero ahora algo bien importante. Fe. Increíble. La fe es una prueba de ser lleno del Espíritu Santo si la fe la ponemos a trabajar en nuestra vida. Si no estamos dispuestos a vivir por fe, a creer por fe, el Espíritu Santo está en nosotros, pero no está actuando en nosotros. ¿Somos capaces de decir que todas las cosas ayudan a bien? Miren la situación de hoy. ¿Cuánto cuesta comer? No todos comen a lo mejor como usted o como yo o como los que estamos aquí, que por lo menos sí tenemos, disponemos. Pero ¿cuántos hay que ni siquiera tienen para el día primero de una semana? ¿Cómo actuamos frente a ese prójimo? En fe, creyendo que la Biblia dice que lo que yo hago por otro es Dios quien lo devuelve. La Biblia dice el que presta, el que no tiene, presta a Dios, pero prestar con cuidado. Entonces, va viendo qué tan difícil es o tan fácil es actuar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen que actúan llenos del Espíritu Santo? Yo no, me cuesta y trato de hacerlo. Y el Señor sabe que trato de hacerlo y muchas veces lo hago, aunque me cuesta un poquito, dominando mi carácter, pero lo hago. No es fácil. Aquí tengo amigos que son rapidísimos en la respuesta, mejor no debo decir quiénes. Pero, ¿cómo estamos? Tenemos que preguntarnos. Y también ayudamos aquí muy fuerte. También. Fe significa creer que lo que Dios nos pide y lo que Dios dice es cierto. Muchas veces yo mismo digo, pero Señor, ¿cómo me pides eso? Y Dios se queda en silencio. No queda más que decir, si tú lo dices, hay que hacerlo. Aunque no me agrade, aunque no crea que debo hacerlo. Mansedumbre. ¿Qué les parece ese otro fruto? Ser manso. No menso, manso. Demostramos mansedumbre, reconociendo que no debemos tener una imagen de nosotros mismos más alta de la que debemos tener. Reconocemos a los demás cuando es justo, reconocemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la mansedumbre. Esa es la mansedumbre. Y seguimos. Ya vamos a terminar el fruto. La templanza. Estamos viendo de todo. ¿Qué? ¿Yo? Sí, claro, al poner la mano así como él es. ¿Qué pasó? Ah,
cayó. Sí, pues que le pusiste la mano, entonces claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, si usted paciencia, no les he pegado un balazo ninguno, ¿no? Solo les he dicho qué pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo pensé, ¿serán los que estaban en la virtualidad que se enojaron y querían decirme algo? Muy bien. ¿Qué es la templanza? La templanza significa temple. Correcto equilibrio de nosotros mismos. Tener un carácter aceptable. No santo, aceptable. La templanza. ¿Tenemos templanza? Equilibrio. Tenemos un correcto equilibrio de nosotros mismos, no de los otros. Los otros verán cómo se comportan, pero el nuestro. Un correcto equilibrio. Un carácter aceptable. También tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, dominio propio. Sabemos decir no y sí cuando debemos decir no y sí. Ese es el dominio propio. Decimos no cuando hay que decir no. Y decimos sí cuando hay que decir sí. No caminamos por el medio, donde es mitad sí, mitad no, y se forma algo que no existe. La Biblia dice, vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Cualquier cosa más de esto es pecado. Es pecado. Por eso entonces, ¿cómo manejamos el control de nuestro carácter? ¿Cómo manejamos el control de nuestras emociones? Ser lleno del Espíritu Santo es demostrar el fruto en nuestra vida. Y básicamente tiene que ver con conducta y con carácter. Conducta y carácter. Observamos a Jesús que trató él de enseñar constantemente a sus discípulos sobre esto. Y fueron aprendiendo. Pedro era impetuoso. Al final terminó totalmente controlado. Perdió Pedro poco a poco el exceso de pensar que él era lo más importante. Por eso que cuando le ofrecen y le dicen, te vamos a crucificar, ya en sus últimos días, Pedro dijo, sí, pero por favor me ponen boca abajo, no soy digno de estar boca arriba. Eso no lo hubiera dicho Pedro antes de eso. Pasó penalidades. Cuando tuvo que esconderse un rato, una noche, después que una simple empleada de una casa le dijo, yo a ti te conozco, tú andabas con el maestro. No, mujer, te equivocas, yo jamás he andado con él. No, nosotros te hemos visto. No, no lo hemos visto. No estoy con él. Te hemos visto. Y se puso a llorar. Pero aún así, eso no lo dejó más blandito. Hasta que tuvo una conversación personal con Jesús y él le preguntó, a ver, Pedrito, ¿me amas o no me amas? Es como diciéndole, veamos tu llenura del Espíritu Santo. ¿Me amas o no me amas? Y Pedro le dijo en griego, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y el Señor le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas o no me amas? Señor, tú lo sabes todo, yo te quiero.
¿Por qué Pedro no se atrevía a usar la palabra sí, yo te amo? Porque se acordaba de lo que había pasado. Y Jesús, para animarlo, le dijo, ve y hazte cargo de mis ovejas y hazte cargo de mis corderos. Entonces, ¿cómo contestó ahí Pedro? Señor, tú lo sabes todo. A veces necesitamos ese encuentro radical con el Señor para ubicarnos donde estamos. A veces lo necesitamos. Por lo tanto, entonces, demostrar el fruto en nuestra vida tiene que ver con conducta y con carácter. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿será que a veces hablamos, y me incluyo yo, ¿será que a veces hablamos demasiado que estamos llenos del Espíritu Santo? Y que de pronto no le tomamos el peso a esas palabras. Un profesor de Biblia decía lo siguiente: uno no tiene que decir que está lleno del Espíritu Santo. Los que tienen que decir eso son quienes nos conocen, quienes nos ven y viven con nosotros. Entonces ahí está el examen más duro todavía. ¿Qué dicen las personas con las que tú vives? A veces mi esposa me ayuda mucho a reconocer que me falta un poco. No sé cómo es el caso de ustedes, eso ya es personal. Pero estamos viviendo un tiempo en que la iglesia va a estar en las manos del Señor muy pronto. Y el Señor viene porque quiere una iglesia que sea santa. ¿En qué sentido? Que se encuentre haciendo lo que debe hacer. El Señor sabe muy bien y nos ha estado diciendo en todo este tiempo que Él va a hacer algo, que Él va a arreglar la situación en Colombia. Y miren la evidencia. Hay una evidencia ya de esto. Colombia tenía perdido el Caribe. Tenía perdido todo lo que era un hermoso lugar desde San Andrés hasta Los Cayos. Porque Nicaragua había ganado. Nicaragua había ganado. Y sin embargo, pasó algo milagroso. Esos colombianos que estuvieron en la comisión para estar defendiendo a Colombia y que no habían logrado nada, repentinamente la institución internacional cambió. Porque ya habían empezado a criticar al presidente Duque. Ve usted como culpa suya del señor Pastrana y de otros, perdimos lo que era nuestro. Y ya los precandidatos estaban hablando de qué iban a hacer. Bastó un par de días y Dios solucionó todo. La institución internacional escuchó al comité colombiano y le dijo a Nicaragua, usted está equivocado. Y en este momento Colombia tiene todo el Caribe prácticamente y hay permiso para que las naves militares de Colombia se paseen por todos lados. Solo tienen que respetarle las primeras 12 millas a partir de la playa de Nicaragua. Y uno se pregunta, ¿cómo fue eso posible? Hay algo que hay que reconocer. Este lío venía desde 2012. Desde 2012. Y esa comisión desde ese año estaba allá. ¿Cuánta paciencia tuvo esa comisión? Y no le dijo, señor presidente, mira, aquí no se puede hacer nada, devolvámonos. Aún viendo que todo fracasaba, ahí estaban. La paciencia.
no amenazaron con nada. Colombia no amenazó con nada. Se ciñó a la ley. ¿Quién esperaba ese milagro? Ese es el primer milagro de Dios, rescatando, recuperando y cambiando Colombia. Íbamos a quedar sin todo ese panorama hermoso y valioso. Sí, en vez de ir a San Andrés, quizás hasta habríamos tenido que ir no sé a dónde. Pero ahora, otra vez, ahí, es nuestro. Y Dios dice, úsenlo. Y los pescadores raizales que tenían problemas de comida y todo, ahora tienen el derecho a moverse por todo el Mar Caribe prácticamente y con los mejores lugares de pesca. Y eso nos va a beneficiar también a nosotros. ¿Se da cuenta que a veces Dios actúa a espaldas nuestras? Pero si queremos ser testigos oculares de lo que Dios hace, si somos llenos del Espíritu Santo, lo estamos viendo de frente. Y podemos incluso profetizar sobre lo que va a suceder, porque Dios nos da palabra cuando caminamos con Él. Hermanos, en el tiempo que estamos, el ser lleno del Espíritu Santo es un deber ineludible para todos nosotros. A todos nos falta un poco. Comencemos a hacerlo. Comencemos a hacerlo. Y yo creo que de esa manera vamos a ver resultados superiores a todo lo que hemos visto. Vamos a ver resultados superiores. Tenemos quien nos defiende y quien está interesado en este país. Porque hubo una profecía sobre Colombia hace muchos años atrás, que Colombia iba a ser el país que iba a llevar el Evangelio a toda América Latina. Y eso se va a cumplir. Pero metámonos nosotros, como alguien dice en el cuento, metámonos, ¿no? Somos responsables. Por ejemplo, yo veía esas mamás tan contentas cuando se bautizaron sus hijas. ¿Qué tarea va a ser? Enseñarles de todo, para que también lo vivan, así como ellas quieren. Por lo tanto, demos gracias a Dios y estemos dispuestos a una vida llena y completa. Será un beneficio para todos. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Les invito a que nos pongamos de pie.